¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy nos iremos muy lejos, nos iremos hasta tierras árabes para hablar del conflicto árabe-israelí. Todo esto desde este plató, como siempre, con expertos. Esto será en la primera parte del programa. En la segunda hablaremos de estas fechas, pero también para analizarlas desde otro punto de vista, y es que al parecer no sabemos llevar muy bien estos días prenavideños y curiosamente hay gente que le afecta más, que se deprime más y al final es un tema, al parecer, según dicen los expertos, de consumo. Al no poder pagar todo lo que uno piensa que tiene que comprar, pues a uno al principio parece que le da el bajón. Eso dicen los expertos, pero eso será en la segunda parte del programa. Ahora, como les decía, vamos a intentar acercarnos, a aproximarnos, a ahondar un poquito en ese conflicto inmenso, en ese conflicto que viene desde hace tantísimos años, que es el conflicto árabe-israelí. Como siempre, en estos temas, con expertos, y una experta y que conoce el terreno de manera espectacular es Lidón Soriano. ¿Qué tal, Lidón? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar contigo, Paz. Eres profesora de la Universidad Camino José Cela y eres miembro de la Red Solidaria contra la ocupación de Palestina. Has estado muchísimas veces allí y estás convencida de que hay que echar una mano a los palestinos. Sí, yo creo, bueno, he estado como unas 15 veces en los últimos 10 años y creo sobre todo que hay que aproximarse, ¿no? Hay que aproximarse para conocer la realidad, para entender la diferencia entre la información que nos llega y lo que realmente acontece sobre el terreno, ¿no? Pues Jesús Arteche es también activista del Centro Cultural Palestino Biladi, Gabón. Jesús, ¿cómo estamos? Ondo, vai. Estamos bien, sí. Bien. Además, has hecho unos cuantos kilómetros para llegar hasta aquí, también convencido de que efectivamente hay que dar a conocer la situación que viven los palestinos. Tenemos que aprovechar todas las grietas que se nos ofrezca para poder trasladar tal el mensaje de los palestinos. Sí. Bueno, pues como sabrán, hemos tenido noticias al respecto del Estado palestino estos días. Les mostramos a continuación, a propósito de esta noticia, las cuestiones que nos planteábamos en este programa. Por una abrumadora mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas admitió hace unos días a Palestina como Estado observador tras una votación en la que 138 países se pronunciaron a favor, solo 9 en contra y 41 se abstuvieron. El gobierno israelí quiere dejar claro que este reconocimiento de la comunidad internacional a los palestinos en la ONU no va a salirles gratis. Consecuencia de ello es la aprobación inmediata que se ha dado a miles de viviendas en territorio ocupado y una sanción económica a los palestinos. Israel, además, ha decidido confiscar 92 millones de euros con los que el gobierno de Ramallah paga los salarios de los funcionarios, una cantidad que resulta crucial para el funcionamiento de la débil economía palestina. En contraste nos planteamos, ¿el reconocimiento con esta respuesta resultará papel mojado? ¿Dónde reside la fuerza israelí? ¿Nos encontramos realmente más cerca de una solución? ¿Juega un papel real el derecho internacional? En otros conflictos, países terceros han intervenido. ¿Por qué aquí no? Bueno, pues la primera cuestión que tendremos que preguntar a nuestros expertos esta noche es la valoración acerca de este nombramiento, por decirlo de alguna manera, de este Estado no miembro, pero sí Estado observador, que también ha tenido sus consecuencias. Lidón, ¿tú cómo valoras esta aprobación? Pues yo creo que es un caramelo envenenado, ¿no? Por un lado hay que entender que este nombramiento llega, o sea, hay que entender el contexto histórico, ¿no? Por un lado a nivel regional todas las piezas se están moviendo, con lo cual la comunidad internacional tiene que dejar patente su supuesta intención de dar una solución, y el conflicto árabe-israelí sabemos que para todo el mundo árabe, ¿no? Es un conflicto centrípeto. Y a nivel local también, de alguna forma, la autoridad palestina necesitaba un pequeño respaldo de la comunidad internacional, ¿no? Precisamente ante el ascenso de los movimientos islámicos y los contactos que están teniendo con Egipto, con Turquía, con Qatar. Pero a la vez, fíjate, está creando mucha confusión. Primero porque parece que le están dando a los territorios palestinos el estatus de Estado y sin embargo no es un Estado. No tiene fronteras delimitadas, no tiene ningún tipo de soberanía, es un territorio bajo ocupación, con lo cual está creando mucha confusión entre la opinión pública. Y a largo plazo lo que nos ha demostrado la historia es que todas estas resoluciones se quedan en papel mojado, ¿no? Jesús, no sé cómo es tu valoración. Yo me temo que esto ha sido una especie de lavada de cara, de imagen, por parte de la Unión Europea o de la propia ONU, de limpiar sus propias vergüenzas y de mantener siempre aislado al pueblo palestino. De todas formas, esta resolución, este nombramiento,
de país observador, de nación observador, Estado observador, es una bonita herramienta si se sabe trabajar con ella. Me explico. A un buen oficial le das una buena herramienta como es esta. ¿Podremos llevarles a los tribunales? O sea, esta una de las cuestiones. La segunda, ¿tumbaremos el muro? A propósito de esto que comentas, la consecuencia ha sido rápidamente, el muro se sigue construyendo, nada más se dice que Palestina va a ser Estado observador, Israel dice los asentamientos van a seguir, no solamente eso, sino que hay un castigo económico, les restan nada más y nada menos que 92 millones de euros. ¿Dónde reside esa fuerza israelí? O sea, ¿por qué ante esa respuesta que conocemos minutos después prácticamente de que se dé ese Estado no miembro, pero sí Estado observador a Palestina, ¿dónde reside la fuerza israelí para que nadie le tosa, para que nadie le diga nada? Bueno, yo te podría explicar que reside en lo militar y no en la razón. Ese es el primer cálculo que hago, pensamiento que hago. El segundo es, tenemos que pensar los europeos que hay 70 cabezas nucleares apuntando al corazón de Europa. Cabezas nucleares atómicas. Por lo tanto, esto pone en serio dificultad a la hora de tener una posición clara hacia la justicia, hacia las libertades, hacia la soberanía. Eso es algo que pocos creo que conocerán, que hay 70 cabezas nucleares. Sí, está muy silenciado, pero a nivel internacional lo que sí saben todo el mundo es que Israel tiene entre 300 y 500 cabezas atómicas. Por lo tanto, esto sí que pone en serio peligro no solamente a la Unión Europea, sino incluso a los propios Estados Unidos. Y de ahí precisamente toda esa razón, toda esa fuerza. No es la razón, es el poder militar. El poder militar. Lido, no sé si estás de acuerdo. Sí, esto es lo que comenta Jesús, ¿no? Que Israel tiene una fuerza militar, yo creo más o menos conocida en Occidente, pero creo que también la principal fuerza de Israel, por un lado, es el apoyo de los lobbies de presión, sobre todo el AIPAC, el lobby estadounidense. Y también es importante recordar, ¿no?, que subyace la creación del Estado de Israel, que no es un Estado tal cual, sino que detrás subyace una filosofía nacionalista, mesiánica, racista, que intenta imponer y crear un Estado en una tierra ya habitada, para la que evidentemente necesita expulsar a la población, confiscar las tierras, como ellos bien dicen, desarabizar para después judeizar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Europa tiene una culpa histórica que continúa arrastrando, ¿no?, debido al Holocausto. Esto el sionismo lo tiene muy claro, que es este nacionalismo de base que subyace el Estado de Israel. Y el sionismo no hace otra cosa, desgraciadamente, que utilizar, ¿no?, esta tragedia histórica como fue el Holocausto. Si te parece, Lidón, si te parece, Jesús, por ir pasito a paso y para que los que están en casa, si se están aproximando, si están ahondando en este problema, para definir, ya que eres profesora de universidad y estamos en tiempos de exámenes prácticamente, si tuviésemos que definir el sionismo, hablas de una ideología nacionalista, pero es algo que está desde hace muchos años atrás y es algo de lo que ha vivido, digamos, el Estado de Israel. Lo digo por detenernos brevemente, pero para que nos hagas una definición y te sigamos mejor el argumento, la explicación. Sí, es un movimiento que surge al albor de los movimientos nacionalistas de finales del siglo XIX. Es elaborado por Theodor Herzl, un judío de la Europa Oriental, y lo que hace de alguna forma, al principio no tiene ningún respaldo entre la población judía ni europea ni tampoco a nivel mundial, y de hecho a día de hoy continúa habiendo muchísima oposición de grupos organizados de judíos en el mundo que están en contra de este sionismo, ¿no?, de esta creación de un Estado, pero insisto, de carácter mesiánico, es decir, ellos se basan en que la tierra les pertenece, entonces es un argumento insostenible desde el punto de vista del derecho internacional, y que solo es para los judíos, ¿no? De hecho, ya lo definen como Estado judío, y esto significa que nunca van a dar los mismos derechos a la población no judía, en este caso a la población árabe, tanto cristiana como musulmana, ¿no? Porque descaradamente en este caso han ido restando y quitando terreno a los palestinos de una manera, vamos a decir, descarada, en la que nadie tampoco ha dicho nada, ¿no? Les han quitado un 80% del territorio. Claro, es que es el silencio de los tribunales, es el silencio precisamente de la ONU. Pues mientras el silencio de la ONU se mantenga, ellos continuarán con su trabajo. Su trabajo es la limpieza étnica. La cuestión que me planteo es si el derecho internacional tiene algo que decir.
de todo esto, o si tiene poder sobre pues ese sionismo, sobre ese poder militar al que hacías referencia. El derecho internacional nada tiene que decir a la ocupación, nada tiene que decir a la separación. Sí, debería de decir, pero date cuenta que del año 64 hasta esta parte, del 67 a esta parte, todas las colonias construidas, realizadas en el territorio palestino, todas están consideradas como ilegales. El derecho internacional había que intervenir ahí precisamente para parar esto. Ahora mismo hay una amenaza de 3.000 viviendas y, sin embargo, el derecho internacional parece que se va a seguir callando. Quiero decir que el derecho internacional tiene mucha culpa de todo lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Yo apuntaría en relación a lo que comenta Jesús, o sea que el derecho internacional, como él bien comentaba antes, es una herramienta muy válida. El problema, quienes fallan son quienes deberían aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, en base a la Convención de Ginebra, el artículo 1 deja muy claro que las partes contratantes están obligadas a respetar y hacer respetar en la Cuarta Convención de Ginebra, y como bien comentabais, precisamente el artículo 47 y el artículo 49 dejan bien claro que está prohibido ubicar a la población ocupante en el territorio ocupado, que es el caso de las colonias, ¿no? Sin embargo, sí, los países que son, o los gobiernos que son quienes deberían hacer respetar el derecho internacional, no lo están haciendo, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas del sionismo, fíjate que la resolución 3379 del 10 de noviembre del 75 especifica o define al sionismo como una forma de racismo. Esta resolución, que es muy poco conocida, queda anulada el 16 de diciembre del 91 por la resolución 46/86, ¿no? Fijaros que en el 91 fue cuando se llevan a cabo los acuerdos de Madrid, es decir, Israel lo pone como una condición que se anule esta resolución, que es la resolución más breve de la historia de Naciones Unidas, ¿no? Precisamente porque no les interesa, ¿no? que se defina el sionismo de esta forma. Quiere decir entonces, en cuestión del derecho internacional, por ejemplo, Israel es el único país que no tiene fronteras definidas, creo, en toda la ONU. Quiere decir que el responsable de que se cumpla el derecho internacional es el propio gobierno israelí, que no tiene ningún interés. ¿Esto sería así? O sea, no hay nada por encima del gobierno de Israel o por encima de cualquier gobierno que le diga, oye, que no estás cumpliendo lo que... Hombre, en un tiempo se marcó precisamente la línea verde famosa del 67, pero sin embargo para Israel esto ha sido papel mojado en todo momento. Lo más claro de todo lo tienes precisamente la construcción del muro, cómo zigzaguea, cómo hace su trabajo, adentrándose en territorio palestino pues, durante kilómetros, ¿no? Y si la Corte Penal Internacional estuviese, obligara a cumplir a Israel, seguramente ese muro estaría dentro de la línea verde dentro de Israel, nunca dentro de los territorios ocupados. No, sí, realmente cuando y además, como condena, se supone que automáticamente ese muro debía desaparecer. Somos tan hipócritas que hemos destruido un muro de Berlín y hemos construido un número muchísimo más largo y muchísimo más alto. No, sí, porque estamos en el siglo XXI, uno va allí y ve la construcción del muro, uno ve los asentamientos y ve cómo les están comiendo el terreno con toda la impunidad. Antes hacías referencia, Lidón, hablando del derecho internacional, de la utilización que se ha dado del Holocausto. O sea, que de alguna manera es dramático, es un poco, si me permites, es un poco fuerte hablar de esto, que los propios judíos utilicen el Holocausto, el propio sionismo utilice el Holocausto como para dar pena, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, lo has definido perfectamente, ¿no? Lo que hace el sionismo es utilizar el Holocausto, ¿no? Sufrido por la población judía europea en beneficio propio, ni más ni menos. De hecho, hay documentación, o sea, que existe, ¿no? Que aparece también en alguno de los libros que hemos traído, en donde, bueno, hay un libro muy bueno que es el de Eichmann en Jerusalén, escrito por Hannah Arendt, que es una judía alemana que recoge cómo fue todo el proceso de enjuiciamiento a Eichmann y cómo él explica los contactos que se tuvieron entre los nazis y los sionistas, porque ambos compartían el mismo objetivo, ¿no? Los nazis querían quitarse a los judíos de encima, los sionistas necesitaban judíos para la creación de su Estado. Norman Finkelstein tiene un libro muy interesante que se llama precisamente La industria del Holocausto, en donde él también como judío y además persona que ha sufrido en sus propias carnes lo más dramático, ¿no? de este hecho histórico, recoge fielmente cómo el sionismo, utiliza, ¿no? Que a mí me parece algo Has traído, terrible. de hecho, nos pedías poner un pequeño vídeo de una conferencia, si nos lo puedes contextualizar para que lo entendamos bien y lo ponemos, si te parece.
Hay una persona que está dando una conferencia que es ¿quién? Norman Finkelstein. Del que estamos hablando, y alguien le hace una pregunta. Efectivamente. Pues yo creo que si lo vemos nos vamos a situar perfectamente hablando, o para aclarar de eso que estamos hablando, ¿no? De la utilización que han hecho algunos, desgraciadamente, del Holocausto en beneficio propio. Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people, as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German, and they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish, and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir. I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's been done. What? Could I just calm the audience? Bueno, pues es una visión, desde luego, no habitual de esta cuestión, poco conocida, ¿no? Sí, ciertamente, porque yo creo que también el sionismo se encarga muy mucho de acallar no solo las voces de aquellos a los que considera pro-palestinos, que yo creo que es importante recalcar que lo que estamos apoyando es la implantación del derecho internacional, ¿no? O sea, se trata precisamente de apoyar lo que ya está escrito y aprobado. Y mucho menos silencia precisamente a las voces de aquellos judíos que son críticos con el sionismo y que, insisto, son muchos en el mundo, ¿no? Incluso dentro de Israel, por ejemplo, la camiseta que lleva Jesús, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que habla sobre una campaña, la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. Dentro del propio Israel hay también un grupo de israelíes que conforman el boycott from within, ¿no? O sea, eso al Estado de Israel le hace mucho daño e intenta, primero, hacer creer que todos los judíos del mundo apoyan al Estado de Israel cuando no es así, y después utilizar, ¿no?, concretamente la herramienta del Hay una cuestión que me parece, no lo sé, pero me parece importante a la hora de aproximarnos a este conflicto árabe-israelí, que es la visión que tenemos nosotros, la visión que tenemos, bueno, por lo menos en Occidente, de la situación, de lo que allí se está viviendo, bueno, una visión que desde luego no tiene nada que ver con esto que acabamos de ver. Por ejemplo, una visión que quizá los medios de comunicación trasladan. También es verdad que los palestinos tienen algo que una fuerza armada, unas fuerzas armadas, la que más escucha, por ejemplo, es Hamas, que no les ayuda a nada, y quizá
influye mucho la realidad internacional, la visión internacional de lo que allí está sucediendo, influye mucho y tenemos una realidad deformada. Una realidad deformada, pero además y desinformada. Es decir, que yo cuando comento estas cosas con compañeros y amigos, en fin, con todos, lo que sí me demuestran es la confusión que ellos mismos tienen. Y yo siempre les digo que cuando se tiene ese tipo de confusión es porque hemos recibido un tipo de educación en el que se inserta mucho el tema religioso. Hablar del Islam, hablar del Corán, hablar de esto es hablar del enemigo, del comunista, o llámale, en este caso, los islamistas. Y jamás le han colocado la etiqueta de terrorista, sin decir precisamente todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo ahí. Pero también te voy a decir que hay una cultura en Europa de colonialismo, ¿entiendes? Donde Alemania, Francia, Italia, todos fueron países colonialistas. Por lo tanto, eso también dentro de la educación, en los niños, también decir, España qué grande era cuando tenía Latinoamérica, ¿entiendes? Entonces, claro, te viene un ardor de conquistador. Se supone que en el siglo XXI, en esta sociedad de la información, todavía, en esta sociedad, hoy deberíamos saber, o sea, no sé si hace 50 años probablemente no, pero hoy deberíamos saber lo que está sucediendo. Es un tabú porque la respuesta que se ve en la calle, no es una respuesta que a mí me parece que es natural. No puede ser que tanta gente se esté silenciando cuando te están diciendo al oído que no hay derecho a esto, no hay derecho a lo otro. Oye, pues si no hay derecho a esto, ¿cómo es que no estás en la calle? Será entonces que no sabemos. O sea, entonces la cuestión es que a pesar de que estamos en una sociedad absolutamente globalizada, la sociedad de la información va a ser que no sabemos. Efectivamente, no recuerdo quién hizo una vez una declaración que me llamó mucho la atención, que decía que el exceso de información se convierte en ruido, ¿no? Vivimos, como tú bien dices, en una sociedad globalizada donde los grandes medios de comunicación repiten muchos mensajes, pero absolutamente homogeneizados. Y eso es lo que le llega al común de la población, ¿no? Para tener una información alternativa hay que buscarla. Y sabemos que el sistema nos lleva precisamente al menor de los esfuerzos posibles, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas durante el día y al final preferimos sentarnos en casa y ver la televisión. Yo creo que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, se han encargado mucho, sobre todo en los últimos años, de conseguir convertir a la víctima en verdugo y al verdugo en víctima, ¿no? Y, por ejemplo, como bien comentabas, ¿no?, sobre la Fuerza Armada Palestina, que parece que, insisto, desde la segunda intifada probablemente hasta ahora, parece que es con lo que el común de los mortales asocia, ¿no? Palestinos con Fuerza Armada, con... Hay que recordar que en base al derecho internacional, concretamente la resolución 42/159 del 7 de diciembre del 87, en el punto 14 establece una división muy clara entre lo que es terrorismo y lo que es el derecho de todo pueblo a la libertad, a la lucha por la autodeterminación, sobre todo cuando está sometido por un poder racista y colonial, ¿no? Entonces, esto es absolutamente aplicable a todo pueblo ocupado, ¿no? En España, cuando nos libramos de los franceses, teníamos el derecho a utilizar las armas. Los franceses, cuando estaban bajo la ocupación nazi, tenían el derecho a utilizar las armas, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación se encargan de hacernos olvidar que el pueblo palestino continúa bajo ocupación, a pesar de que hay una resolución, la 242 desde 1967, que establece que el territorio debe ser desocupado, que Israel tiene que retirarse de las fronteras. No se ha cumplido. Y, por lo tanto, insisto, en base al derecho internacional es un derecho que tienen como pueblo, ¿no? Y, sin embargo, fíjate cómo nos quedamos siempre. Y además recargue con esa cualquiera otra idea, de sus ¿no? formas, que incluso se trata de ese tema, ¿no? Si os parece, ya que se nos va el tiempo y este es un tema que lo cierto es que podríamos estar aquí toda la noche hablando, porque si nos vamos, bueno, allá cuando comenzó el sionismo, a las intifadas, bueno, cuando se proclama el Estado de Israel en el 49, la guerra de los 6 días, bueno, podríamos estar analizando las cuestiones para entender mejor el hoy, pero no nos da tiempo. Un día pediremos un macro programa de 24 horas para poder analizarlo, yo os invitaré, pero antes no me gustaría terminar el programa sin hablar de las vías de solución, porque realmente en cuanto uno va allí, en cuanto uno se asoma a este conflicto, pues la verdad es que la cosa se ve un poquito negra. O sea, la cosa, o sea, ese verde esperanza que llevas tú ahí está un poco difuminado, nos volvemos todos daltónicos y no terminamos de ver mucho la solución, ¿no? Si os pregunto por las vías de solución, no sé si a nivel internacional o a nivel personal, porque aquí estáis dos convencidos de esta injusticia que está viviendo ese pueblo y estáis absolutamente comprometidos con esa causa y es una vía probablemente de solución, ¿no? Pero ¿qué señaláis, qué subrayáis como posibles vías de solución? Bueno, yo lo que sí puedo decir es que
requisito número uno, la unidad de los palestinos, la unidad de todos los palestinos. Estábamos hablando antes de Hamas, y Hamas, con la Yihad Islámica, el Frente para la Liberación de Palestina y otras organizaciones, tendieron la mano a Fatah y a la autoridad palestina para una posible unidad nacional. Se encontraron que después del éxito de Hamas, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, que nos olvidamos mucho de esto, hubo un intento de golpe de Estado por parte de Fatah en Gaza, precisamente, en el núcleo principal y aquello estaba muy bien pensado. Aquella acción no solamente fue un golpe, sino aquella acción lo que intentaba era apartar, separar, distanciar más a Fatah, en este caso a Abu Mazen, que por cierto viene de ser agente de la CIA en su época, y que bueno, pues, y necesita Israel tener separado siempre a quien verdaderamente va a respetar o va a hacer respetar precisamente los derechos del pueblo palestino, ¿no? Porque en definitiva Abu Mazen, sí, está la mucata, pero Abu Mazen no llega a más, y de hecho se está demostrando cada vez más que esto para él incluso ha sido un balón de oxígeno, que no solamente ha sido él el que lo ha impulsado, sino que lo ha impulsado el resto de facciones, el resto de grupos políticos y armados, ¿no? Y han visto que había una buena herramienta y han dicho, vamos por este lado. Y han cogido por ahí. Y vamos a ver si Europa o Occidente es capaz ahora de reconocernos y es capaz de ahora poner las cosas en su sitio. Lidón, vías de solución que ves, que apuntas. Yo creo que se habla normalmente de la solución de 2 estados, se empieza a hablar también de la solución de un estado. Yo creo que en todo caso eso es una decisión que tienen que tomar los y las palestinas, ¿no? O sea, les compete absolutamente a ellos, bueno, y a toda la población que hay en el territorio. Yo creo que nosotros como sociedad europea concretamente, como sociedad civil organizada, lo que tenemos es que tener muy claro que la verdadera solución tiene que venir a través de la comunidad internacional. Nosotros lo que tenemos que hacer es presionar a nuestros gobiernos para que, como comentaba al principio, no solo respeten, sino que hagan cumplir el derecho internacional. Y después los palestinos, desde 2005, llevan a cabo la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. Es una campaña que nos lanzan a las sociedades civiles internacionales de solidaridad precisamente con el pueblo palestino para acabar con esta situación de injusticia, como bien comentabas. Esta campaña está inspirada en la campaña contra el apartheid sudafricano y básicamente es la principal herramienta no violenta, ¿no?, para intentar llegar a una solución justa, no solo apoyada por los grupos organizados, sino también por las diferentes iglesias, desde el arzobispo Desmond Tutu, ¿no?, que la apoya, las iglesias metodistas de Estados Unidos, las iglesias presbiterianas, el informe Kairos, que salió en 2009, apoyado por un grupo de cristianos prominentes de Palestina. O sea, es una herramienta muy válida que lo único que pretende es eso, ¿no?, presionar y visibilizar lo que ahí está sucediendo para llegar a una solución justa, ¿no? Bueno, pues no tenemos más tiempo, es lo único que tiene desagradecido la televisión, que el tiempo se va rápidamente, pero los que se hayan quedado con las ganas, les hemos mostrado antes un libro, aquí les mostramos otros, después de la diáspora, lo explica muy bien la historia, por si alguno quiere ahondar en la materia. No sé si queréis dejar alguna idea tenemos 20 segundos para cada uno, nos vamos con este libro por si alguno quiere reflexionar, repasar las ideas. Yo la verdad es que animaría a la gente a que vaya para allá y que lo vea. Sí, ¿Qué os parece esta manera de y que estén muy atentos a los acontecimientos, porque va a haber acontecimientos muy importantes en muy poco tiempo. Por lo menos yo creo que les hemos dado las herramientas para analizar esos acontecimientos un poquito mejor, con mayor profundidad. Lidón, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y sobre todo que no tengan miedo a saber. No, seguro que no, Jesús. Eskerrik asko, Gabon. Bueno, pues nos vamos a ir a la publicidad, volveremos enseguida para hablar de otras cuestiones, para hablar de estas fechas que, como les decía al comienzo del programa, parece que esto de la Navidad a algunos les deprime un poquitín más, y es que parece que hemos desenfocado pues el origen real de estos días, pero eso lo vamos a analizar después de la publicidad. Hasta ahora mismo, adiós.
Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis para detenernos a reflexionar, a analizar estos días que vivimos, los días anteriores a la Navidad, y es que según un estudio parece que estos días los llevamos peor. Y no sabemos nosotros si es que estamos desenfocando la realidad de estas fiestas navideñas. Para ello tenemos, como siempre les digo, expertos en la materia, pues 3 psicólogos de primer orden, que el primero es Alfonso Echavarri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alfonso? Pues muy bien, buenas tardes. ¿Nos deprimimos un poco más o no? Eso bueno, dicen los expertos, eso hemos oído en las noticias. Bueno, yo diría que no es así, ¿eh? Yo creo que la inmensa mayoría de las personas no se deprimen. Sí que podemos estar un poquito más tristes, igual coincidiendo con estas fechas, por determinadas causas, porque igual hemos perdido a algún ser querido, la situación económica, pero yo creo que la inmensa mayoría de las personas no están deprimidas y tampoco están tristes. Vale, pues Íñigo Fernández es psicólogo, no sé si comparte la idea con Alfonso, pero de verdad que esto, según los datos, 18% aumentan las consultas de salud mental, eso dicen. Sí, bueno, coincido en parte con Alfonso, ¿no? También, un poco en desdramatizar, ¿no? Todo lo que se viene diciendo. Bueno, es una época de cambio, una época de que, y además, ahora mismo con la crisis, ¿no? Todavía se nota más, en la que, bueno, cuesta ajustarse a las demandas, ¿no? Fermín Luquín, no por ser el último, eres el menos importante, no sé si compartes o no compartes, tienes más trabajo ahora que el 24 de julio, por ejemplo. Hay más trabajo que el 24 de julio, la gente está de vacaciones, entonces ahora viene más gente a terapia y bueno, comparto principalmente lo que opinan mis compañeros, pero también creo que las Navidades ponen un poco de relieve las faltas que podemos tener de gente que igual se ha marchado, o de igual, pues bueno, de relaciones que ahora mismo no funcionan muy bien, sobre todo dentro de casa. Bueno, pues estas son una primera aproximación que hacen nuestros invitados esta noche, pero a propósito de esta noticia que les contamos a continuación, nos planteábamos estas cuestiones en este programa. Al parecer, según los expertos, no es lo mismo estar deprimido el 24 de julio que el 24 de diciembre, ya que este mes protagoniza la llegada de las fiestas navideñas que incrementan hasta en un 18% las consultas a las unidades de salud mental. Los expertos apuntan a que durante las fiestas se incrementan las consultas por depresión, ya que son fechas en las que se planifica invertir, comprar, regalar, y el hecho de que no puedan mantener ese estatus debido a la crisis económica les afecta emocionalmente. En contraste nos planteamos, ¿cuáles son las causas para llegar a este punto? ¿Tanta es realmente la presión social? ¿Hablamos de depresión real? ¿Se ha perdido el auténtico enfoque de estas fechas complicándonos la vida innecesariamente? Bueno, pues espero realmente que no hablemos de depresión real. Si lo que nos pone quizá más nerviosos, nos inquieta, nos estresa, es lo que decía esta noticia, ¿no? Y es el no poder mantener un estatus debido, es decir, el no poder regalar, comprar lo que en un principio teníamos previsto. Esto a la gente parece, o a determinada gente, o quizá nos pasa un poco a todos, nos estresa y no somos muy conscientes de que al final estamos ligados o no podemos salir de ese círculo de compro, regalo y demás. No sé qué pensáis. Fermín. Pues sí que es verdad que las Navidades son una de las épocas del año con un guión más rígido, ¿no? Se supone que hay que comprar, se supone que hay que regalar, se supone que hay que contentar, se supone que hay que querer, sentirse bien. Bueno, se supone muchas cosas y bueno, pues eso siempre hay mucha gente a la que le viene bien, que está de acuerdo, que está en sintonía con eso, y hay mucha gente con la que no. Sobre todo ahora mismo con la crisis que hay mucha gente que no puede cumplir todo lo que se espera de ellos o lo que ellos mismos esperan de sí mismos y por tanto pues eso sí que puede llevar seguramente a un nivel de estrés un poco mayor. Alfonso, ¿por qué no podemos romper con esto? Porque muchas veces el sentido común nos dice, oye, no hay que complicarse tanto la vida, o sea, tampoco hay que hacer, si estamos en crisis, pues estos regalos y demás, pero nos lo decimos, digamos, de cabeza, pero estamos un poco apegados a esa realidad. Sí, yo creo que hemos perdido un poquito el discernir entre lo importante y lo fundamental cada uno en su vida, ¿no? Es importante, bueno, comprar, es importante las luces de Navidad, son importantes. Puede que sí, pero quizá estamos perdiendo lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental si hablamos de Navidades? Pues lo fundamental tal vez es que tenemos nuevas oportunidades tal vez están con los nuestros, de tener un diálogo más reposado, quizá ese encuentro, esto que nos ha traído esta crisis tan brutal,
tan negativo, hay una parte también positiva, que se está viendo, que los sociólogos empiezan a hablar de ello, y los psicólogos también lo estamos viendo, que es que se empieza a recuperar otra vez el ambiente familiar, ¿no? La familia sale al rescate de muchas situaciones muy conflictivas, y esto es muy positivo. ¿Estáis de acuerdo, Íñigo? Sí, y además, bueno, las Navidades a nivel familiar siempre son una exigencia, ¿no? Hay que cumplir con las expectativas de un hijo, hay que cumplir al mismo tiempo con las expectativas de un padre, ¿no? Es decir, todo se une, ¿no? Y de alguna manera todo se tiende a acumular también en esas fechas, ¿no? Creo que la familia es uno de los pilares de la sociedad y yo creo que ya es tiempo de empezar a reivindicar, ¿no? Ese espacio y sobre todo en estas fechas, ¿no? Como una oportunidad. Nos reconocemos o reconocemos, digamos, los ciudadanos medios, la familia como ese refugio, como esa lanzadera, como ese espacio en el que recargar pilas. ¿Somos capaces o realmente nos lo tomamos un poco como exigencia y a estar a un nivel? Fermín. Yo creo que muchísima gente, la mayoría sí que perciben la familia como un recurso y como un lugar donde sentirse mejor, sentirse arropado y sentirse bien. Y bueno, gran parte del mensaje navideño, digo gran parte porque no todo, hay una parte comercial, pero gran parte del mensaje navideño dice esto precisamente, ¿no? Que es la familia el lugar donde tú puedes pues, estar a gusto y curarte de muchas cosas. Hablábamos de oportunidades. Estas fechas son unas fechas de oportunidades que nos permiten, pues a nivel personal, a nivel familiar, replantear, reconducir cuestiones. ¿Nos cuesta mucho ese cambio de marchas? Es decir, la crisis claramente nos está llevando a verlo todo un poco negativo. También apuntabas a que los sociólogos, también los psicólogos lo estáis viendo, cómo está surgiendo, digamos, ese espíritu optimista, por decirlo de alguna manera, ese espíritu esperanzador. ¿Nos cuesta mucho cambiar la marcha del pesimismo al optimismo? Cuesta, pero yo creo que es que no hay otra. No hay otra, es decir, la realidad económica es la que es. Ojalá se vayan cumpliendo las predicciones que por lo menos los expertos en economía apuntan para el 2013-2014 y vayamos saliendo de esto. Pero si no cambiamos muchos esquemas, si no cambiamos todo un sistema de valores, cuidado que cuando hablamos de valores siempre pensamos en los valores buenos, en los valores positivos, cuidado que hay valores que no son tan buenos ni tan positivos. Si no cambiamos todo lo que nos ha llevado hasta aquí, pues posiblemente salgamos de esta crisis y dentro de 18 o 20 años estemos en el mismo lugar, sino en un lugar mucho más abajo, ¿no? Luego, sí que nos va a costar, pero es que no tenemos otra. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Normalmente en esta sociedad se da mucha importancia a los problemas, ¿no? Y yo creo que todos somos muy conscientes, ¿no? de los problemas que tenemos, pero no tanto quizá de las soluciones, ¿no? que podemos poner ante esos problemas, que es realmente lo que necesitamos saber, ¿no? para poder seguir desarrollándonos, ¿no? Bueno, como he dicho antes, quizás esta época pueda ser, bien en las familias, bien en los contextos sociales más cercanos, una oportunidad también para reevaluarse y a partir de ahí quizás tomar el impulso hacia lo que no hemos podido abarcar hasta ahora, ¿no? Te está apuntando Fermín, no sé si afirmo todo lo que dices o querías añadir algo. Sí, no, he recordado una película de hace unos años, El Grinch, una película de una especie como de pseudo hombre verde que era el espíritu, ¿no? que quería robar la Navidad. Que a veces dicen los psicólogos que a la gente que está mal en Navidad le llaman como que tiene el síndrome del Grinch, porque ¿no? como que odian a Navidad, ¿no? Y en el cuento precisamente lo que hace este ser es robar los regalos pensando que así roba la Navidad y después se da cuenta de que la gente sigue siendo feliz, ¿no? Sin regalos, ¿no? Entonces igual esta crisis puede ser también una oportunidad para poderte encontrar, para poder tocar piedra, ¿no? De realmente lo que hay, ¿no? En la familia, lo que puedes encontrar ahí, sin tanto regalo y sin tanto material. Hablando y siguiendo, tirando del hilo de lo que apuntas, de lo material, de los regalos, uniéndolo con lo que decías, Alfonso, de los valores, que también hay valores negativos, bueno, no sé si me equivoco en decir que el consumismo exagerado, quizá en el que vivimos, es un valor negativo. Es que nos vienen engañando desde hace mucho tiempo, ¿no? Si tiene tal coche será más libre, qué barbaridad. Si bebe tal refresco será más feliz, ¿no? Y si usa tal cosmético porque usted lo vale. Esto es terrible, ¿no? Es terrible. Yo creo que las personas tenemos que sacudirnos un poco bastante precisamente de esta cárcel que estamos viviendo, pues esta sociedad tan posesiva para el ser humano. Pero en la línea de lo que decía Fermín, también Íñigo, estamos viendo que la sociedad también está girando, porque en estos tiempos de crisis
Yo provengo del sector del voluntariado de las ONGs. Es que estamos viendo, no solo nosotros, sino otras ONGs, otras asociaciones, que las personas en estos tiempos se comprometen más. Hay más voluntarios y más personas que apoyan, tanto con su tiempo, también con su economía, precisamente a una serie de asociaciones, bueno, pues que trabajan día a día de forma altruista y voluntaria por los demás. Estamos viendo que se está produciendo esto y esto es muy interesante. ¿Estáis de acuerdo con esta cuestión? Sí, la pena es que quizás no se está recogiendo en los medios como quizás el problema deberíamos, se está recogiendo. como quizá deberíamos. Deberíamos, exacto. Bueno, no solo los medios, sino también nosotros, ¿no? Pecamos, y yo aquí me incluyo, ¿no? Y existe un cambio que ya se está dando y yo creo que es nuestra responsabilidad poderlo reflejar también. Pero yo no es que quiera insistir, pero me parece que es la oportunidad de repensar estas cuestiones, y es que hay veces que sin darnos cuenta ponemos nuestra seguridad en el hecho de tener. No sé, yo recuerdo cuando vivíamos, y tampoco eso hace tanto tiempo, sin microondas, ¿no? Parecía que una cocina no podía existir, o sea, podíamos vivir tranquilamente, se calentaba la leche sin microondas. Ahora nadie se plantea una cocina sin microondas y así tantísimas cosas, ¿no? Supongo que en esto del tener, en esto por ejemplo ahora cara a las Navidades, no puede haber unas Navidades sin comprar regalos, o nadie está haciendo un planteamiento de no comprar nada, quizá no se puede comprar nada, pero nos cuesta quizá demasiado, o sea, lo tenemos tan dentro, o sea, tan hasta las cejas, digamos, que ¿quién se atreve a ir a casa de la suegra sin llevar un regalo, no? Digo, no lo sé, o sea, igual eso necesitamos dar una especie de golpe de estado, no lo sé, ¿cómo lo veis? Creo que los regalos eran una especie como de significante, ¿no? Que tenían dentro el significado del cariño y del amor, pero tapaban todo eso. Ahora, seguramente con cierta ausencia de regalos, la gente pueda sentirse más libre de poder mostrar todo eso, sin tener que comprar cámaras, microondas o lo que sea. Supongo que eso, quiero decir, tendrá mucho que ver la educación, y si desde pequeñitos hemos estado metidos en esa inercia, vamos a decirlo así, igual los niños de ahora que van a recibir menos regalos van a tener ventajas cara al futuro, y los que han tenido de todo toda la vida ahora lo estarán pasando peor. No lo sé si eso, desde vuestra experiencia, se puede afirmar que la gente que lo pasa un poco peor, bueno, siempre se dice, ¿no? La gente que ha estado en la guerra luego es más fuerte, y no lo sé si la comparación sirve, pero va un poco por ahí. Yo creo que sí. Aquí rescatamos un concepto que últimamente está muy de moda, que es el de la resiliencia, ¿no? Es decir, que... Tradúcenos ese término, porque sí. Si no nos perdemos, nos cambian de canal. Bueno, es un término que viene del mundo de la física. El mundo de la física quiere decir la resistencia frente a una agresión externa. Pero hablando del ser humano, la resiliencia va mucho más allá. Es la capacidad que tenemos, y aquí digo tenemos todas las personas, todos los seres humanos, de no tan solo resistir a la adversidad, sino de salir fortalecidos de esa adversidad. Y ahí tenemos un montón de ejemplos a lo largo de la historia. Se me ocurre, por ejemplo, el doctor Viktor Frankl, se me ocurre también Steve Jobs, pues con todo lo que él pasó con sus empresas, que lo despedían, que no lo despedían, a lo terrible. Y tenemos, por ejemplo, Michael Jordan, ¿no? Cuando Michael Jordan, su entrenador, le dijo que no valía para jugar al baloncesto, ¿no? Pues recogieron toda esa adversidad y le sirvió para crecer, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo, esta publicidad tan agresiva, el consumismo, la crisis económica, la recibimos y tal vez esto nos permite salir fortalecidos. Claro, yo, escuchándoos, ¿no? Hablar, me planteaba hasta qué punto un regalo tiene por qué ser físico, ¿no? La propia relación, ¿no? Entre un padre y un hijo en un momento dado, ¿no? Y la propia emoción, ¿no? Que un padre o una madre hacia un hijo o viceversa, ¿no? Se puede dar, puede ser el mejor regalo que un niño pueda aspirar, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Desde lo material hacia lo relacional, ¿no? Es decir, muchas veces la propia explicación de por qué este año no se le ha podido dar un regalo, ¿no? Y de cómo uno se siente cuando eso pasa, ¿no? Quizás pueda ser un regalo en sí, ¿no? Entonces, a veces tendemos a complicarnos demasiado la vida, ¿no? Cuando a veces en la propia naturaleza de la relación está, ¿no? La esencia. Yo estoy de acuerdo contigo, pero muy de acuerdo. Pero tampoco yo, personalmente, no veo mal el tema de regalo en determinadas fechas del año, pero sin perder la cabeza. Es decir, ¿un vasito de vino es sano? Sí, es sano. ¿2 botellas de vino al día son sanas? No son sanas. Es decir, no perdamos la cabeza. ¿Cuál es el sentido del regalo? Y ahí coincido también con mis compañeros, ¿no? Es yo he pensado y he utilizado mi tiempo para ti, ¿no?
he ido, pues bueno, pues un detallito, cualquier cosa, cada uno en función de sus posibilidades, sin volvernos locos, que quizás es lo que nos está pasando. Queremos la tableta de última generación, ya tengo una. Ahora viniendo en el coche, pues he escuchado una conversación en la radio donde, no, en mi casa hay 2 tabletas, pero para Navidades una tercera tableta. Bueno, yo creo que esto es salirse muchísimo del tiesto y ahí es donde tenemos que replantearnos. Salía, o a propósito de la noticia que conocíamos de un hospital que apuntaba a que íbamos más a los servicios de salud mental en estas épocas del año. Yo me planteaba si esto es realmente, o estas cuestiones, en estas fechas o en general, también podemos salir de estas fechas, en estas épocas de crisis, ¿es realmente una depresión, una enfermedad como depresión, o es, hombre, que la vida es dura en algunos casos y hay que estar un poco fuerte para llevarla sobre los hombros? Y quizá hay veces que la adversidad, no sé, os planteo, si la adversidad la confundimos a veces con la depresión y que esto, oye, que cuesta un poquetín, ¿no? Sí, el problema es que, claro, de una adversidad se sale, pero a ver quién sale de una depresión, ¿no? Es decir, muchas veces hay que tener cuidado, ¿no? También con el propio nombre o rótulo que utilizamos, ¿no? Para entender lo que nos está pasando, ¿no? Porque muchas veces juega un efecto, ¿no?, devastador, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto que las demandas no voy a decir que se multipliquen, pero sí que aumentan, sí. Así como puede pasar quizás en la etapa también de primavera, pero bueno, son etapas de cambio, es decir, es lógico también que la propia persona necesite reorganizarse un poco para poder adaptarse a esas nuevas demandas, ¿no? Claro, pensemos también en conflictos latentes que pueda haber en la familia, o pérdidas, con duelos que quizás no han sido todavía digeridos del todo. Y claro, la etapa de Navidad, todo eso lo amplía como una especie como de altavoz. Por eso digo que hay veces que no es una enfermedad, digamos, depresiva, sino que hay veces que dices, bueno, que es que la vida es complicada y efectivamente la gente que quiere se va y que hay crisis y que lo estamos pasando mal y no llegamos a fin de mes, pero que hay veces que llevar eso no es una depresión, eso es lo que... Es que yo creo que hablamos muy a la ligera sobre el término depresión, ¿no? Lo ha apuntado Íñigo, no es lo mismo una tristeza. Una tristeza es una emoción de las básicas del ser humano, como es la alegría, como es la rabia y como es el miedo, por ejemplo, ¿no? Y está muy bien poder tener acceso a la emoción de tristeza y el sentimiento de tristeza posterior, porque eso es muy sano. Pasa que hablamos de depresión y de tristeza como si fuese lo mismo, y no lo es, lo ha apuntado perfectamente Íñigo. Yo discrepo un poquito, pero más que nada para la gente que no esté viendo, es decir, y la depresión también se sale. Cuesta un poquito más trabajo, pero también se sale de la depresión, ¿no? Pero quizá esa tristeza que a algunas personas les invade pues en estas fechas, pues va más en relación, también lo apuntaba Fermín, los duelos, que bueno, la vida es un continuo ganar y perder, ¿no? Y ganamos muchas cosas y también perdemos cosas y personas, ¿no? Y siempre hay una primera vez. Cuando perdemos una persona, cuando se muere un ser querido, siempre hay el primer cumpleaños, las primeras vacaciones, las primeras Navidades. Y claro, es normal estar triste. Lo que no sería normal es no estarlo. Os voy a pedir, porque aunque no os lo parezca, se nos ha ido el tiempo, la televisión es así, esto es lo que tiene, os voy a pedir un consejo a cada uno, para que esos días de Navidad o de crisis o de lo que sea, cada cual que lo enfoque como quiera, para que los que están en casa pues lo vivan mejor. O sea, la cosa aprieta, pero así la cosa se ve mejor. ¿Qué nos aconsejáis? Pues mira, yo creo que la gente debería construirse su propia Navidad y no dejarse imbuir por la idea de Navidad que se vende en general, sino que cada uno se haga su propia Navidad, lo que él cree o ella cree que serían unas Navidades vividas con sentido. Íñigo. Bueno, yo creo que es una oportunidad genial para amar, ¿no? Para dar, para darse, para ofrecerse y no esperar tanto a cambio, es decir, para encontrar igual ese pequeño Papá Noel, ¿no? Igual que todos llevamos dentro. Alfonso. Sí, yo en la línea de mis compañeros, ¿no? Buenas oportunidades para salir fuera, para encontrar al otro, para encontrar a la familia. Y sobre todo, no perder la cabeza por cosas totalmente inútiles, que pueden ser importantes, pero no fundamentales. Pues nos vamos a quedar con estos magnos consejos que nos han dado nuestros expertos esta noche. Gracias de verdad a los tres por habernos ayudado a contextualizar un poco estas fechas que llegan, ya se ve, informaciones a veces contradictorias. Gracias a los tres de verdad por haber acudido a este plató. Nosotros nos vamos a ir y volveremos puntualmente en 7 días a este plató aquí en Navarra Televisión, dentro, como les digo, de una semana exactamente, con otras cuestiones de actualidad
actualidad que procuraremos analizar, como siempre, con expertos. Hasta entonces, pues les dejo con los consejos de los expertos esta noche. Gracias, sean felices. Adiós.